¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a una transmisión de Facebook Live de Community Managers Profesionales de México. Mi nombre es Alberto Pérez Lucio, uno de los administradores del grupo Community Managers Profesionales de México y también director general de la agencia digital Social Media Fácil. El día de hoy continuamos con nuestra sesión de entrevistas a profesionales del marketing digital y bueno, hemos tratado de ir abarcando diferentes temas, diferentes temáticas de las que ustedes por ahí nos han ido comentando, así que hemos contactado a gente que se dedica específicamente a estos temas. Y el día de hoy, pues tengo el gusto de contar con la presencia de Delia Malta. ¿Cómo estás? Hola Alberto, muy bien, desde acá, desde la ciudad de Monterrey, muy lluviosa por lo pronto en los últimos días. Así es, por ahí vimos que tuvieron algunos problemillas con esa lluvia, ¿verdad? Que pues azotó a algunos lugares del norte de nuestro país. Pero bueno, y aparte, digo, todo lo que se va sumando este año, la verdad es que ya creo que ahí se van sumando y Que debe sumando ser, cosas. sí, sí, sí. Pero bueno, hay que seguir adelante con toda nuestra actividad. Y el día de hoy, bueno, ella va a abordar un tema muy interesante que es todo lo que es la parte de B2B, cómo venderle a empresas, que es en lo que ella se ha especializado en su agencia. Bueno, pero antes de comenzar e irnos directamente con su tema, Delia, si nos gustas comentar un poco acerca de tu background para la gente que todavía no te conoce y que te está viendo aquí por primera vez en esta transmisión, en nuestra página y en nuestro grupo de Community Managers. Si gustas hablarnos un poco acerca de tu trayectoria. Gracias Alberto. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias a Community Managers México. La verdad, muchas gracias por la invitación, estaba súper bien estos foros justamente para compartir nuestras experiencias y conocimientos acerca del tema. Y yo sí creo de que definitivamente hoy por hoy el tema digital ha sido un parteaguas en todo este proceso que hemos vivido de transición digital y más que nunca en los últimos meses, en donde de hecho el día de ayer estaba en un evento en donde se mencionaba de que todo el proceso digital en México se adelantó 2 años por el tema de la pandemia. ¿Por qué? Porque mucha gente que no vendía en línea, que no tenía presencia digital, por ejemplo, en redes sociales, hoy por hoy lo está haciendo. Y definitivamente es algo que va a quedar, o sea, eso es ya la nueva normalidad. Los consumidores están consumiendo a través de medios digitales, piden información a través de plataformas como Facebook, como Instagram, ven contenidos a través de TikTok, contenidos que probablemente ustedes dirán, tal vez no funciona ahí, pero si realmente el consumidor está ahí, simplemente hay que saber muy bien en dónde está tu audiencia y realmente cómo hace sentido para tu producto. Y justamente de eso, pues les quería platicar. Yo tengo una agencia digital llamada Onyx Social. Onyx Social es una agencia especializada en marketing digital para business to business, es decir, nosotros hacemos o ayudamos a las empresas que le venden a otras empresas a utilizar las herramientas digitales para conseguir sus objetivos. Ya tenemos 6 años en el mercado y hemos trabajado con empresas en la rama de manufactura, industrial, automotriz, servicios financieros, así como también en la rama de educación. Y hemos también trabajado con otras empresas que son del sector B2, sí, específicamente, por ejemplo, en el ramo, por ejemplo, de consumo de productos para mamás. Entonces, a lo largo de estos 6 años hemos abordado diferentes tipos de estrategias y hemos implementado diferentes acciones, tanto en redes sociales, campañas de email marketing, uso de bots, campañas en Google AdWords, justamente para estos clientes que ciertamente es un poquito distinto a la dinámica. O sea, yo siempre les digo y parto con el tema de a través de un mensaje de Facebook o de LinkedIn no vas a cerrar un proyecto de $1.000.000, o sea, o $1.000.000. No, no funciona así. La dinámica del social selling a través de redes sociales, por ejemplo, para este sector es bien diferente, entendiendo muy bien qué es lo que se quiere lograr, dónde está tu consumidor objetivo, dónde está tu mercado meta, y con base en eso comenzar a realizar una serie de estrategias. Y bueno, el día de hoy vengo a platicarles un poco de lo que hemos hecho con algunos clientes dentro de la agencia para darles una idea de qué es lo que se puede hacer. Y obviamente me encantaría de que me vayan dejando ahí sus comentarios, sus consultas. Yo creo que Alberto, ahí tú me vas ayudando con los comentarios que van dejando dentro de la página de Facebook. Y la verdad es que esto tiene que ser lo más dinámico posible, veanlo como una charla. Si ustedes son una empresa business to business, es decir, que venden productos a otras empresas,
adelante, pregúntenme y pues de eso se trata. O sea, más que una plática de darles la parte conceptual y de ejemplos, lo quisiera hacer como más de consultoría si lo quieren ver así. Muy sencillo, muy práctico y a eso vamos. Entonces, si quieren, no sé, Alberto, ¿algo más antes de que comience a hacer la presentación? No, pues adelante, para aprovechar el tiempo, adelante con tu presentación y como ya lo comentó, aquí vamos a estar al pendiente si hay alguna pregunta que le quieran hacer a Delia, pues adelante, ¿eh? Perfecto, claro que sí. Déjenme, nada más, ¿ya están viendo mi presentación? Ya, a ver, sí, ya se está viendo. Ok, perfecto. Bueno, si ven que veo hacia acá, es que tengo otra pantalla por acá donde tengo justamente la presentación y nos vamos platicando. Muy bien. Marketing digital para business to business. Ay, perdón, que se me fue por acá. A ver, ahí está. Bueno, me presento, soy fundadora de Onyx Social, es una agencia de social media para empresas B2B. Soy economista con maestría en mercadotecnia, tengo posgrado en finanzas y marketing y he trabajado como consultora de planeación estratégica para empresas del rubro financiero, tecnología y proyectos de investigación de mercados para el sector de seguro y telecomunicaciones. A ver, aquí está. Estoy batallando con, ahí está, más fácil. Muy bien, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, primero les quiero platicar qué son los negocios B2B y sus características. Y luego vamos a entrar un poco a la diferencia entre lo que es un cliente corporativo y un cliente masivo, para justamente platicarles cómo, por ejemplo, a través de nuestra agencia hemos captado clientes B2B a través de redes sociales. Específicamente, por ejemplo, con campañas en Facebook Ads y con estrategias de marketing de contenidos en el mercado B2B. Muy bien, ¿qué son primero los negocios B2B? Miren, el término B2B significa business to business, que la traducción literal en español sería negocios de empresas a empresas. Y se refiere justamente a todas aquellas relaciones de negocios entre empresas en donde existe una relación de cliente o proveedor, ya sea de productos o de servicios. De hecho, cualquier empresa que realmente ofrezca un producto o un servicio para otra empresa, también no quiere decir que no pueda ofrecerlo a un consumidor final. Cuando sucede ese tipo de relaciones, se le denominan business to customer. ¿Por qué? Porque en este caso existe un modelo de negocio en donde la empresa no solamente tiene una línea de negocio para otra empresa, sino que también ofrece productos a un consumidor final. Ejemplo, podría ser proveedores de equipos para restaurantes o proveedores de equipos de servicios de consultoría o reservaciones de servicios a través de plataformas digitales. Por ejemplo, para todos los que trabajamos en la parte digital, probablemente ya les ha pasado, adquieren una herramienta. En este caso, tú la adquieres como empresa, es decir, yo, agencia, contrato el servicio de HotSuite de manera mensual, en donde simplemente estoy pagando un fee para el uso de la herramienta para la programación, por ejemplo, de mis contenidos. Pero también pueden existir, en este caso, un freelance o simplemente una persona que comienza a realizar, por ejemplo, contenidos a través de redes sociales, por ejemplo, un blogger que genera contenidos y requiere, digamos, de ese tipo de herramientas. Entonces, como pueden ver, esta plataforma podría ser un modelo de business to customer. Ahora, ¿qué pasa? También existe otro tipo de proveedores que en este caso, por ejemplo, digamos que yo empresa le vendo a un restaurante y este restaurante le vende, por ejemplo, a un comensal dentro en este caso, del restaurante. Y si se fijan, todo ese proceso, es decir, el restaurante compra una fruta, hace un proceso de transformación y posteriormente, no sé, le vende un postre, en este caso, al consumidor final. Ahí estamos viendo todo un proceso de business to customer, es decir, hay un proceso de transformación y por lo tanto pasa a un consumidor final. Partiendo de eso, entonces, ¿cuál sería en este caso la diferencia entre un cliente corporativo y un cliente masivo? Muy bien, un cliente corporativo es cuando, por ejemplo, la decisión de compra está basado en objetivos y necesidades de negocio. Es decir, por ejemplo, yo en mi agencia tomo decisiones de contratación, por ejemplo, de un determinado proveedor, como por ejemplo los servicios de contabilidad,
y esta persona me ofrece un servicio el cual está basado en una necesidad de negocios. ¿Por qué? Porque se tienen que emitir facturas, porque se tiene que llevar una contabilidad, porque se tiene que hacer, por ejemplo, conciliaciones bancarias. Yo al final del día tomo una decisión de negocios basado en este caso en el servicio que me está dando. Ahora, si yo soy un cliente masivo, que es justamente una decisión de compra de acuerdo a necesidades personales y comprobablemente y donde obviamente hay una oferta de valor mayor, estamos hablando de justamente de un cliente masivo. Y el ejemplo que yo siempre pongo con el tema de clientes masivos es la famosa salsa de tomate. ¿Por qué? Porque realmente todos vamos al súper en algún momento, bueno, ahora ya menos que antes, compramos un poquito más en línea, pero cuando llegas al súper, lo primero que estás viendo es, si quieres comprar una salsa de tomate, ves fácilmente unas 5 o 6 marcas dentro del anaquel. ¿Y qué pasa? Tienes una mayor opción en este caso de compras, porque hay marcas, mayor cantidad de marcas, versus lo que probablemente tiene una decisión de un cliente corporativo. ¿Por qué? Porque finalmente el cliente masivo dice, bueno, tengo 5 marcas diferentes y yo voy a tomar una decisión más rápido por un tema de precio, por un tema de facilidad o por un tema, por ejemplo, de referencia. En este caso, probablemente el típico es, por ejemplo, los que son foráneos llaman a su casa y preguntan de su casa cuál era la marca de salsa de tomates que utilizaban, simplemente para no fallarle. Estamos hablando en un cliente masivo que hay probablemente muchas más opciones, pero en los clientes corporativos y en este caso, por ejemplo, en el caso de negocios business to business, los procesos de compra son mucho más tardados. ¿Por qué? Porque influye de que hay diferentes tomadores de decisión. Y esto es bien importante que lo tomen en cuenta al momento que, por ejemplo, van a hacer marketing digital para ellos, porque realmente de acuerdo a los diferentes tomadores de decisión, se van a hacer las estrategias y se van a hacer los contenidos. Entonces, ¿qué pasa? En un negocio business to business, probablemente hay una menor oferta de proveedores de servicio de una determinada industria, por ejemplo, si son manufacturas industriales o manufacturas tecnológicas, estamos hablando de que son empresas muy especializadas que probablemente no hay tanta oferta de servicio y en este caso yo consumidor, que en este caso es un cliente corporativo, tengo muy pocas opciones. Entonces, muchas veces la decisión en el caso de la decisión de compra de un cliente corporativo es diferente a un cliente masivo, porque realmente toma en consideración la experiencia, el grado de especialización y obviamente la propuesta de valor que pueda brindar. Estamos hablando, por ejemplo, acuérdense la famosa terna de proveedores de servicio, en donde en este caso un cliente o en este caso los proveedores entran en un proceso de licitación. Y entonces en este caso el cliente corporativo analiza cuál es realmente la mejor opción para su empresa de acuerdo a los objetivos, de acuerdo a los precios, de acuerdo a la experiencia. Muy bien, si van teniendo dudas por ahí, me dicen y cualquier consulta, también si voy muy rápido, avísenme, porque a veces tiendo a hablar un poquito rápido, me emociono, entonces ustedes avísenme. Muy bien, ¿cómo captar clics para business to business? Existen diferentes herramientas para captar contactos, contactos digitales, o mejor dicho, contactos de business to business a través de herramientas digitales. El día de hoy nada más le voy a platicar dos, como por ejemplo Facebook Ads y estrategias de contenido. Y me voy a ir a Facebook Ads, no porque en LinkedIn no hay, que de hecho realmente muchos de los clientes business to business tienen mucha presencia y es lógica la presencia en LinkedIn, pero aquí lo que les quiero es romper un poquito el paradigma de que nada más LinkedIn puede ser utilizado para captar clientes de business to business. Ojo con esto, de hecho el día de hoy una amiga que trabaja igual en una empresa que tiene que ver con temas de capitalismo consciente, me hacía referencia a que tenía dudas sobre cómo hacer campañas en LinkedIn y me dice, no, es que son más caras. Y le digo, sí, efectivamente, el grado de segmentación que te permite LinkedIn para ejecutivos de alto nivel es muy diferente del grado de segmentación que puedes hacer en Facebook, pero no quiere decir que la herramienta no funcione. De hecho, en términos de costos, LinkedIn tiende a ser mucho más caro versus Facebook. Sin embargo, en términos de segmentación, Facebook funciona muy bien. Todo depende justamente del tema de cómo se segmenta esa campaña. Pero realmente puede funcionar muy bien para captar contactos B2B. Ahora, otra parte es la parte de estrategias de contenido de business to business y tiene mucho sentido porque realmente cuando ustedes hablan o ofrecen productos o servicios
a otras empresas, realmente lo que se está evaluando es su conocimiento sobre el tema o el conocimiento de experiencia sobre un determinado servicio que la empresa quiere contratar. Entonces, la mejor manera para dar a conocer nuestra experiencia es justamente a través de una estrategia de contenidos. Más adelante les voy a platicar cómo se estructura y obviamente cómo podemos ir dentro de ese famoso funnel de venta, específicamente para marketing digital para business to business. Muy bien. Ahora, en el caso de las campañas de Facebook Ads para captar leads cualificados, por ejemplo, yo siempre hablo de 3 campañas específicas, en este caso dentro de Facebook. Campañas de interacción, campañas de generación de clientes potenciales y campañas de mensajes. Aquí yo estoy partiendo que también sé que son muchos community managers y muy probablemente, o sea, el grupo que tienen actualmente y la página de Facebook que habla de community managers profesionales en México, estamos hablando de gente que muy probablemente haya hecho campañas y estoy segura que lo que estoy hablando no es tan fuera de la realidad. Es decir, son campañas que probablemente ustedes han utilizado y que ahora justamente les voy a decir cómo nosotros, por ejemplo, la hemos aplicado justamente para ese sector. Muy bien. En el caso de las campañas de interacción, como su nombre lo dice, son campañas cuyo objetivo es generar interacción dentro de las publicaciones. Y ustedes me dirán, Delia, pero ¿de qué me sirve tener interacción en las publicaciones? Digamos, estoy yendo a lo básico. Muy bien. Dentro de todo el proceso de generación de reconocimiento de marca, es muy importante que todo ese contenido que ustedes tienen dentro de sus perfiles, por ejemplo, específicamente de Facebook, sea visible en este caso para aquellos clientes que luego nosotros queremos convertir a prospectos. Entonces, ¿qué sucede? Y yo siempre también le digo a mis clientes, no pueden esperar de que de la noche a la mañana generan, no sé, hacen una página de Facebook, lancen una campaña y de la noche a la mañana se disparen ventas. ¿Por qué? Porque así como cuando en la comunicación tradicional, en el marketing tradicional, nosotros hacemos, por ejemplo, o se hacen campañas, por ejemplo, televisivas o campañas dentro del punto de ventas, nosotros estamos generando reconocimiento de marca justamente para que el usuario sepa muy bien quién es o qué es lo que haces. Luego, posteriormente, vamos a la parte de consideración y ahí es justamente donde entran todas estas campañas de interacción, que es para darle más información al usuario, para que conozca muy bien de qué es lo que ofrece tu producto y cómo en este caso le puede ayudar a resolver un problema. Entonces, por ejemplo, uno de los casos puntuales que nosotros hicimos fue esta marca que se llama Altitud Sofón. Esta es una empresa que brinda microcréditos a mujeres para adquirir máquinas de coser industrial. Es decir, para que ellas puedan empezar su negocio y obviamente ellos lo que hacen es otorgarles crédito. Entonces nosotros lo que hacíamos justamente generar prospectos cualificados dentro del perfil, en este caso de la empresa. Y lo hacíamos, por ejemplo, a través de campaña de interacción. ¿Qué pasa? Bueno, el equipo lo que hacía acá es generar un contenido clave sobre el producto o el servicio para que entrara en el proceso de consideración. Es decir, información, por ejemplo, de qué tipo de equipos, información, por ejemplo, de qué requisitos necesitaban, por ejemplo, para adquirir el crédito. Y con esa información, nosotros lo que hacíamos era que hacíamos campañas, por ejemplo, de que nos comenzaran a preguntar y consultar sobre cómo adquirir el equipo, justamente para que nos enviaran mensajes y ahí dentro de esos mensajes entraba, por ejemplo, un bot que comenzaba a registrar los datos y sacar los datos de los clientes. O bien un mensaje directo de WhatsApp. ¿Qué pasa? Muchas veces este tipo de clientes, por la naturaleza del cliente, es un cliente que desconoce, por ejemplo, los procesos para adquirir un microcrédito y por lo tanto hay que llevarlo de la mano y hay que brindarle más información. Por eso lo importante es siempre entender dentro del Customer Journey dónde está el usuario y de acuerdo a eso hacer las diferentes campañas. Entonces, en este caso estábamos hablando de un cliente que estaba dentro de ese proceso de consideración donde estaba analizando si era o no era la mejor opción, en este caso esta empresa, para adquirir en este caso la maquinaria. Y obviamente lo que estaba evaluando era si requería o necesitaba o qué pasos necesitaba realizar para justamente comenzar a realizar el proceso de adquisición de créditos para adquirir la máquina. Muy bien, ahora, otro tipo de campañas es la de generación de clientes potenciales. Y miren, una de las grandes ventajas de hacer campañas de generación de clientes potenciales
es el hecho de que el usuario puede dejar sus datos en un formulario sin necesidad de tener que salir de la plataforma. Entonces, ¿qué sucede? Podemos crear información de formularios como lo hiciéramos en una landing page, pero dentro de Facebook, con la información, por ejemplo, del logo de la empresa, un banner específico, le podemos incluir, de hecho, preguntas en específico que nosotros querramos en este caso, del consumidor, y obviamente con eso generar bases de datos. Por ejemplo, uno de los clientes con el que trabajamos este tipo de campañas fue el Instituto Mexicano de Teleservicios, el cual es una empresa que realiza foros a nivel nacional. Hoy de hecho se hacen virtuales justamente por el tema de la pandemia, pero se hacían eventos en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, y estos eventos lo que nosotros hacíamos era generar prospectos de gente que le interesara ser parte del evento. ¿Y cómo lo hacíamos? A través de formularios de contacto, los cuales se los mandábamos al cliente y ellos al final del día terminaban de dar el cierre de la venta a través de dar el seguimiento. Y ojo con esto, que es súper importante. En el tema de marketing digital para business to business, tienen que considerar siempre el hecho de establecer muy bien cuál es el proceso de venta que se va a seguir. Acuérdense que las redes sociales, específicamente, por ejemplo, me voy a ir al ejemplo de Facebook, te sirven para llegar a ese usuario objetivo, para que reconozca tu marca, para que entre en contacto contigo. Pero realmente una decisión de compra la tiene que llevar, por ejemplo, o un asesor de venta en dependencia del modelo de negocio, o tener un e-commerce que te permite en este caso transaccionar para hacer una compra, por ejemplo, de una herramienta. Por ejemplo, no sé, imagínense que ustedes son un proveedor de Kaspersky, y el Kaspersky, que es una herramienta para todo el tema de ciberseguridad, y obviamente pueden estar generando contenido clave dentro de sus redes sociales, y al final del día, no tal vez en este caso una empresa, yo que soy una agencia y que requiero contratar esos servicios, no necesariamente voy a necesitar un asesor que me explique de qué se trata el servicio, si ustedes como proveedor de este tipo de licencias, dentro de tu sitio tienes toda la información y obviamente le permites al usuario poder tomar una decisión de compra y hacerlo dentro del sitio. Entonces, a lo que voy con esto es, depende del modelo de negocio, depende del producto, depende del servicio y cómo en este caso es tu proceso de venta. Y de acuerdo a eso puedes utilizar herramientas digitales como por ejemplo Facebook o Facebook Ads para captar esos clientes que luego, captar esos contactos que luego se conviertan en clientes. Entonces, en el caso, por ejemplo, de IMT, ellos lo que requerían era una base de datos de usuarios que necesitaran, en este caso, darle seguimiento para ver si iban a asistir o no a los eventos. Entonces, por ejemplo, ahí con ellos, de hecho, la configuración de los famosos formularios de contacto permitía, por ejemplo, tener un anuncio dentro de la plataforma, yo lo llevaba a una landing page que es dentro de Facebook, que es el mismo formulario, y ahí existe la posibilidad, como les decía, de poderlo configurarlo con información clave, como por ejemplo el nombre de la empresa. ¿Por qué? Porque ellos lo que hacen es justamente captar esos contactos para justamente que vayan al evento. Y para ellos es bien importante saber de qué empresas llegan para justamente darle un seguimiento. Entonces, porque realmente los tipos de capacitaciones que ellos tenían son, son capacitaciones muy especializadas y que realmente requieren, por ejemplo, saber qué tipo de empresas están asistiendo, porque, por ejemplo, se pueden ofrecer paquetes empresariales, pero para eso se requiere saber de qué empresa es. Entonces, existe una menor probabilidad de perder al usuario porque sigue dentro de la plataforma. Facebook, acuérdense que no le gusta que se salgan de su plataforma y no funciona igual un tipo de generación de contactos, por ejemplo, si yo mando una landing page que si mando a una generación de contactos a través de clientes potenciales o campañas de clientes potenciales. Funciona muy bien. De hecho, cuando son campañas de retargeting, funcionan excelentemente bien. ¿Por qué? Porque estamos hablando de gente que ya te reconoció, que ya sabe quién eres y obviamente les mandas esa información y es mucho más fácil que se registren. Ahora, campañas de mensaje. Tienen por objetivo llevar al usuario al Messenger de Facebook o de WhatsApp. Hoy por hoy, el tema de WhatsApp Business funciona excelente y justamente una de las maneras
más efectivas de poderle dar algún seguimiento a un cliente es a través de WhatsApp Business. Entonces, también, justamente una de las cosas que hacíamos con este cliente, que es Altitud, era hacer campañas específicamente con tráfico WhatsApp Business, en donde aparecía un botón de enviar mensaje y lo mandaba directamente al WhatsApp Business de la empresa. ¿Por qué es relevante esto? Porque ese WhatsApp Business lo atiende perfectamente el ejecutivo de cuenta o el ejecutivo de ventas y ya tiene el número de teléfono del usuario. Entonces, acuérdense que uno de los temas cuando, por ejemplo, alguien te contacta a través de mensajes en Facebook, es que te deja el mensaje, pero tú le puedes dar información y la persona perfectamente te puede dejar de contestar. Pero si tú tienes el número de teléfono, le puedes dar un mejor seguimiento. Ojo con esto, tampoco es que hay que ser invasivos y perseguir como si no hubiera mañana. No, no, no va por ahí. Sino que es mucho más fácil para un usuario estar contestando un WhatsApp que estar entrando a Facebook y de Facebook hice la aplicación de mensajes que realmente no es nada amigable, no está dentro de la plataforma, se tiene que salir, mientras que puede estar teniendo una conversación con otra persona y seguir preguntando sobre un producto o un servicio. Por eso es que se ha vuelto tan importante el uso de WhatsApp Business. Entonces, la gran ventaja de esto, acuérdense, es que todas las herramientas están integradas y cualquier persona que ustedes saben, información que están transmitiendo dentro de la plataforma, permite en este caso a los anunciantes, o nos permite en este caso a los anunciantes, poder targetear muchísimo mejor a los usuarios de acuerdo al tipo de conversación o tipo de información que hay dentro de las plataformas. Entonces, WhatsApp Business, puedes contactarlos, darle seguimiento, crear catálogos y de esta manera poder cerrar una venta dentro de la plataforma. Por eso es la razón del por qué enviarlos para allá. De hecho, hasta hace poco creo que ya en Brasil, no sé cuándo va a llegar a México, pero ya en Brasil ya se pueden hacer compras a través de WhatsApp Business. Entonces, el mundo va para allá. Piénsenlo también en este caso, hoy por hoy, por ejemplo, todos los que son negocios de consultoría, negocios de servicios, negocios, por ejemplo, de reservaciones para capacitaciones o cursos en línea se pueden hacer perfectamente a través de un WhatsApp Business, donde ustedes, por ejemplo, hacen campañas y los dirigen a WhatsApp y si el usuario está interesado, por ejemplo, en reservar una sesión con ustedes, pueden perfectamente configurar una pasarela de pago o incluir, por ejemplo, información, por ejemplo, de pagos a través de PayPal. Todo desde la plataforma, sin necesidad de que tengan todo un e-commerce armados, pero las plataformas ya te permiten hacer una serie de cosas. Muy bien, no sé si tienen consultas por ahí. A ver, déjenme ver. Hola, hola. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir con la presentación. Delia. No sé si tienen preguntas. Sí, nada más preguntaban por ahí que qué red social es más efectiva para el business to business. Por ahí nos comentabas que ahorita ponías el ejemplo de Facebook, pero que también en LinkedIn, para que vean que no solo en LinkedIn se daba ese tipo de marketing, ¿no? Exactamente. Sí, muy buena pregunta. Y siempre la respuesta ideal para eso es, siempre piensen en dónde, son dos preguntas, son dos respuestas clave. Uno, ¿dónde está tu usuario objetivo, tu mercado meta? Por ejemplo, y vuelvo al ejemplo de Kaspersky. Si tú eres una empresa de tecnología que vende, por ejemplo, licencias o servicios de licenciamiento, como por ejemplo Kaspersky, y sabes que tu segmento objetivo es un gerente de tecnología o un tomador de decisión, por ejemplo, un gerente financiero o un dueño de negocio, que tal vez esté en esos temas y esté al pendiente de esa información, tienes que ver en dónde ve o busca más información de ese tipo. Por ejemplo, LinkedIn puede ser una buena opción porque te permite targetear por tipos de cargo, por tipos de puesto y darles información clave sobre los beneficios, por ejemplo, del licenciamiento. Ahora, si por ejemplo tu cliente, y voy al ejemplo justamente de esta empresa, ellos por ejemplo le vendían o venden microcréditos o otorgan microcréditos a microempresarias que lo que quieren es adquirir máquinas de coser para impulsar sus negocios o sus pequeños negocios, la plataforma preferida, o mejor dicho, la plataforma que ellas usan es Facebook.
Entonces, aquí lo que tienen ustedes que comprender siempre, no importa si es business to business o si es business to customer, es entender muy bien en dónde está el usuario objetivo y de acuerdo a eso seleccionar la plataforma, en dónde le haría también más sentido tu producto o tu servicio. Entonces, de acuerdo a eso, ustedes, por ejemplo, realizan o utilizan herramientas como, por ejemplo, Facebook Ads o Google Ads o, por ejemplo, campañas de email marketing. Entonces, siempre tienen que hacerse ese cuestionamiento y de acuerdo a eso revisar. Sí les recomiendo, entren a mi sitio www.delalta.com. Ahí tengo justamente información sobre cómo hacer el buyer persona para una empresa business to business y obviamente con base a esa información poder identificar qué plataformas y qué tipos, por ejemplo, de acciones en digital pueden realizar para ese tipo de segmento. Entren a www.deliamalta.com o igual entren a mi fanpage de Facebook y con mucho gusto yo les puedo mandar ligas de descargables de ebooks de justamente cómo poder realizar el buyer persona y con base a esa información poder definir, por ejemplo, qué plataformas utilizar. No sé si hay alguna otra pregunta. Muy bien, es la que hay por el momento, Delia. Si gustas continuar entonces. Muy bien, perfecto. Ahora, en la parte de estrategias de contenido, podemos hablar de dos puntos claves. La parte dentro del contenido dentro del sitio, el cual al final del día se distribuye de dos maneras. Uno, a través de redes sociales y dos, a través de email marketing. ¿Y por qué es importante la parte de tu contenido o contenido dentro del sitio? Porque realmente al final del día, tú como empresa especialista en un tema, tu tarea es darle a conocer a ese mercado objetivo tu conocimiento y tu experiencia para que tenga la confianza de poder, en este caso, contratarte. Entonces, ¿qué lugar o qué mejor lugar para hacer eso que tu sitio web? Que ahora, otro punto, hay mucha gente que está enfocada y dice, no, es que yo quiero tener 1 millón de seguidores, o comienzan a pensar que si no tienen no sé, los famosos 10,000 seguidores en Instagram o el famoso 1 millón de seguidores, no sé, en Facebook, no tienen relevancia. Y les voy a decir algo, siempre acuérdense de esto. No se trata del número de seguidores que tienen en las plataformas. Yo creo que se ha dicho hasta el cansancio, pero es fecha, hay marcas que lo siguen pensando. No se trata de eso, porque al final del día, si viene Mark Zuckerberg o cualquier dueño de alguna plataforma y decide cortarla, ahí se fueron tu comunidad y ahí se fue todos los seguidores y toda la publicidad que invertiste a lo largo de los años y la perdiste. Pero ¿qué pasa? Tu sitio es tuyo, tu sitio tú lo pagas, tú pagas el dominio, tú defines qué es lo que se va a poner, en qué tamaños, en qué dimensiones, en qué colores, qué características, qué información, qué copy, todo sin ninguna restricción. Recuérdense que en Facebook no se puede publicar de todo. Entonces, hoy por hoy, de hecho, hay muchas empresas que han entrado, por ejemplo, en el negocio de venta de mascarillas y ventas, por ejemplo, de toallitas desinfectantes o productos desinfectantes y de limpieza y tienen problemas para vender porque realmente hoy por hoy las políticas anti-COVID, por ejemplo, delimitan ese tipo de publicidad. Entonces, ¿qué sucede? Pues la mejor manera o el lugar donde nadie te va a restringir lo que vas a decir es tu casa digital, en este caso tu sitio web. Por eso la importancia de tener ese contenido, para justamente llevarlos a tu sitio y desde ahí poder captar un contacto, el cual al final del día lo que buscas es darle información de valor para que luego se convierta en un cliente. Entonces, por eso, la primera fase en la parte de distribución de contenidos es a través de redes sociales para dar información, llegar a la gente que te interesa y luego llevarlo en los diferentes funnels de venta a través de campañas de email marketing. Entonces, lo que es la estrategia de contenidos consiste, o el marketing de contenido consiste en generar ese contenido de valor sobre las dudas que tiene tu mercado objetivo. Y de acuerdo a eso, con tu experiencia o a través de tu experiencia en estos temas, brindar información sobre cómo resolverlos. ¿Por qué? Porque realmente uno contrata a alguien que sabe cómo resolver el problema que uno tiene. En este caso, tú como empresa contratas a un proveedor que sabe algo que tú no sabes y que lo va a hacer sin necesidad de estarle diciendo el cómo, porque realmente para eso te están contratando. Entonces, en el marketing de contenido lo que buscas es eso, brindar información de valor para generar un posicionamiento que te permita posicionarte como un experto para que luego podrías ser contratado. Entonces, dentro de ese embudo de venta y marketing de contenido, acuérdense que la primera parte es la parte de atracción. Y ahí hay contenido educativo dentro del sitio web, en este caso, por ejemplo, el blog, o contenido dentro de tus redes sociales, para justamente convertirlos con contenido educativo, como por ejemplo los webinars, sesiones personalizadas gratis, contenidos descargables como checklists, ebooks, infografías, y luego a través, por ejemplo, de automatizaciones buscar
cómo cerrarlo. Y cuando me refiero a cerrarlos es básicamente en que les das una información clave para un producto o un servicio, le das información, por ejemplo, de cómo agendar una sesión contigo, y luego de eso lo sigues deleitando. ¿Y cómo lo sigues deleitando? Darle información o noticias especializadas con informes especializados de acuerdo a las preguntas, en este caso, que te ha ido haciendo el usuario. Por ejemplo, si un usuario te dijo, a mí me interesa temas de software o me interesa temas de desarrollo web, tú sabes qué información darle de acuerdo a esas respuestas. Y obviamente genera esa curación de contenido para que luego, al final del día, te genere, en este caso, una compra o una contratación, por ejemplo, un servicio. Ahora, dentro de la estrategia de contenido se requiere ¿qué se requiere para ejecutar efectivamente esa estrategia? Número, contar con un sitio web optimizado. Y cuando me refiero a esto es que pueda funcionar en diferentes dispositivos móviles. No se vale aquí el tema de, se ve bonita en la computadora. No, pero a ver, chicos, todos ahora trabajamos y estamos con un celular, con un iPad, y realmente los sitios no son responsivos, la gente simplemente deja de entrar en ellos. ¿Y qué pasa? Acuérdense que la mayor parte de los usuarios hoy por hoy vemos contenido web a través de nuestros dispositivos móviles, por ejemplo, un celular. Entonces, si el sitio no es responsivo, realmente no te va a permitir en este caso que el usuario se sienta con tranquilidad, que se sienta seguro viendo la información. Y obviamente si tú tienes dentro de un e-commerce, que estén, por ejemplo, todas las licencias de seguridad, el famoso SSL. Entonces, ¿qué pasa? Todo ese tipo de cosas deben de entrar dentro de un sitio web optimizado, así como también que cargue rápido la página y brinde más información. Ahora, dentro de esa estrategia de contenidos, tenemos también el plan de contenidos acorde a las dudas de tus clientes. Ojo con esto, si tu contenido, por ejemplo, estás publicando y la gente no te pregunta o no te envía mensaje directo con información adicional, algo está pasando. Tú no estás respondiendo las dudas, estás hablando solo con lo que tú creerías que el usuario cree que necesita, o sea, que lo que tú crees que el usuario necesita. Entonces tú tienes que estar siempre revisando ese plan de contenidos para ver exactamente cuáles son las dudas que la gente pregunta y con base a esa información hacer contenido relevante y distribuirlo. Y cuando me refiero a distribuirlo es la frecuencia, en qué plataforma hacerlo, en qué formatos, si son videos, si son imágenes, si son infografías, etcétera, etcétera, etcétera. Y con base a esa información, obviamente, poder generar una atracción de prospectos. Dentro de redes sociales, acuérdense que deben de considerar muy bien que el plan de contenidos esté enfocado en un objetivo. No se vale publicar por publicar o publicar todos los días porque tengo que tener presencia. No, chicos, de nada sirve esto. O sea, tienen que ver justamente el tema de, ok, si estoy haciendo, por ejemplo, 3 publicaciones a la semana, con eso estoy cumpliendo un objetivo, con eso estoy atrayendo al usuario que me interesa, o realmente estoy simplemente teniendo presencia y no me están llegando la gente que me interesa. Entonces, de acuerdo a eso, ustedes tienen que ajustar ese plan de contenidos y entender muy bien qué es lo que le está pidiendo el usuario. Ahora, si ustedes publican en redes sociales y no promocionan el contenido, mira muchachos, es como que si no están haciendo nada. ¿Por qué? Porque significa que simplemente están hablando solos. Acuérdense, si ustedes publican en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, etcétera, 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 y no lo promocionan, simplemente no están llegando a la gente que les interesa, simplemente están publicando y no están targeteando. Entonces, la razón principal de promocionar las publicaciones es justamente llegar a la gente que les sea relevante tu contenido y que por lo tanto les sea relevante la información que brindas y el servicio que les puedes brindar. Ahora, tiene que haber siempre 3 cosas: calidad, constancia, dedicación. Si no hay calidad, la gente no va a seguirte. Si no hay constancia, la gente no te va a recordar. Y finalmente, dedicación es estar al pendiente del análisis de las métricas. Y con esto va hoy con el tema de el nivel de engagement, el tipo de calidad de comentarios, el tipo de mensajes que recibes, y de acuerdo a eso estar evaluando qué tienes que ajustar dentro de tu estrategia digital, específicamente en redes sociales. Y finalmente, la parte de email marketing. Miren, hay 3 puntos bases con la parte de email marketing. Primero, la base de datos, que tiene que ser real, obtenida por diferentes canales. Yo sí estoy en contra con el tema de compra de bases de datos. Hay gente que lo hace, hay empresas que lo realizan y muchas veces son empresas business to business que compran bases de datos. Pero voy a decir, no hay nada más molesto que eso. Eso es como recibir un correo de alguien que no sabes de dónde obtuvo tu correo electrónico, te enoja. Yo creo que todos hemos en algún momento
recibe ese tipo de correos. ¿Y qué sucede? Esa es como la típica llamada de las 7 de la mañana de un domingo de American Express o cualquier tarjeta de crédito que te llama para ofrecerte una tarjeta y dices, ¿por qué me estás llamando a esta hora? Y número 2, ¿por qué me estás marcando? O sea, ¿de dónde obtuviste mi celular? Entonces, de la misma manera sucede cuando ustedes compran bases de datos. No funciona, la gente no sabe quién eres, se molesta porque realmente no sabe cómo tuvieron o cómo tuviste su contacto. Entonces, la mejor manera de hacer email marketing es a través de obtener bases de datos cualificadas que ustedes hagan, por ejemplo, a través de campañas en redes sociales con contenido de valor y que luego les sigan dando contenido de valor para que justamente nutran esa base de datos y ese contacto te pida más información. Periodicidad, es decir, si son un newsletter, si se manda cada semana, si son, por ejemplo, con filtros, o por ejemplo, este contenido se le envió a este tipo de clientes, este tipo de contenido se le envía a otro tipo de clientes, y de acuerdo a eso, comenzar a realizar toda una estrategia de email marketing, analizando las métricas, revisando cómo van y obviamente haciendo los ajustes requeridos. Muy bien, no sé si hay dudas hasta aquí. Sí, nos preguntaban, dice Eduardo Pozo, dice, he publicado contenido, pero ¿cómo lograr la contratación del servicio? Lo que pasa es que tienes que llevar a los usuarios dentro del funnel. ¿Y a qué me refiero con esto? Y me voy a regresar aquí a esto. Tú dices, bueno, he estado publicando contenido en redes sociales. Ese contenido, acuérdate, es un contenido de atracción. Por ejemplo, un contenido educativo. Imagínate que yo hablo sobre los 3 tipos de campañas que se hacen a través de Facebook. Luego de ese contenido, yo le doy información de valor, por ejemplo, con un ebook, en donde les digo los tipos de campaña para generar clientes potenciales. Y entonces les explico cómo realizar campañas para generar clientes potenciales. Pero luego a ese contacto que se genera, se le da una información de valor a través de un ebook, lo que hago es darle más información de acuerdo a temas de clientes potenciales y dentro de esas campañas, por ejemplo, de email marketing, lo que hago es justamente darle información de mi producto y de mi servicio. Pero yo tengo que analizar muy bien cómo van esos contactos, es decir, con la parte de los filtros. ¿A qué me refiero con esto? Si es alguien que descarga información, por ejemplo, de Facebook, bueno, yo sé que es alguien que le interesa Facebook. Si es alguien que descarga información de Instagram, bueno, yo ya sé que es alguien que le interesa temas de Instagram. Digo, estoy dando un ejemplo de agencia, pero perfectamente como una empresa. Imagínense que es una empresa que vende llantas, entonces yo soy un cliente que pide información sobre llantas para autos y es muy diferente a un cliente que pide información de llantas para equipo pesado, como por ejemplo máquina de transporte. Entonces, de acuerdo a eso, yo le voy a mandar información de promociones de estos productos porque es lo que a ellos les interesa. Entonces, aquí lo que yo te preguntaría es, dentro del funnel, ¿qué información has estado dando y que probablemente te haga falta reforzar dentro del proceso para generar, en este caso, la venta? Ahora, estoy hablando de un producto como, por ejemplo, llantas, pero, por ejemplo, en el caso de los servicios, suena muy bien el tema de asesorías. Es decir, podemos tener una sesión gratis y cuéntame cuál es tu problema. Y obviamente en esa asesoría tú das una recomendación general que obviamente tú en este caso podrías, en este caso, cerrarla a través de, por ejemplo, un seguimiento o a través de un servicio de consultoría. Todo depende justamente de la naturaleza del negocio y la naturaleza del consumidor. Tendría que analizar un poquito más tu cliente o tu caso, pero realmente puede ser que dentro de esos procesos algo está fallando y por eso no está cerrando. Muy bien, Delia. Bueno, creo que quedó muy bien contestada la pregunta. Si gustas continuar por ahí. Bueno, ya en este momento pues ya hemos terminado. No sé si tienen alguna duda. Lo último que vimos fue la parte de email marketing, pero no sé si tienen alguna duda adicional. Bueno, por ahí si tuvieran alguna duda, por ahí nos la pueden realizar en los comentarios aquí de la transmisión. Y respecto a este tipo de marketing, ¿verdad? El business to business, no sé si tú has notado, por la situación en la que estamos viviendo, alguna adecuación que se haya tenido que hacer a la estrategia, o la otra es
qué cambios o cómo el marketing, ¿verdad?, digital puede ayudar a las empresas a poder salir a lo mejor de la crisis que están pasando algunas de las empresas. En relación a esto, ¿tú cómo lo has visto? ¿Cómo has visto este panorama? Mira, de hecho, fíjate que en el tema de business to business sí he visto cambios, por ejemplo, en enfoques de unidades de negocio que probablemente antes no las estaban considerando. Es decir, empresas que vendían en punto de venta, hoy por hoy en business to business están comenzando a vender en línea. Están queriendo llegar también a otro tipo de consumidores, un consumidor no solamente de business to business, sino también, por ejemplo, en el caso de business to customer, entendiendo que ellos nacen como una empresa de business to business, porque ven en este caso a empresas, por ejemplo, equipos de seguridad industrial y ese tipo de cosas. Hoy por hoy, pues creo que el consumidor común y corriente andamos buscando mascarillas, andamos buscando caretas, cosas que antes el consumidor normal, bueno, me refiero a normal, el business to customer, pues no comprábamos, o sea, a menos que eres una clínica y que requería, por ejemplo, mascarillas de protección, pero hoy por hoy ya lo requieres, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, se han visto nuevos canales de venta o nuevas unidades de negocio, las cuales realmente necesitan nuevos canales de venta. Definitivamente yo creo que no solamente en business to business, hubo una reducción en los presupuestos de publicidad en todas las industrias, como una parte de la contracción económica a nivel mundial que estamos viviendo, y es algo que realmente se va a ir superando a medida que vayan pasando los meses, por no decir hasta el próximo año. Definitivamente he visto un boom de empresas que antes no, o primero el tema del home office, hoy por hoy creo que ya quedó vetado la falta de productividad, sino que realmente mucha gente o muchas empresas hoy ya no regresan a espacios físicos, no solamente por el tema de las restricciones, sino porque ven el tema de la competitividad, de poder tener equipo que trabaja desde su casa y que probablemente pueden ser efectivos y que reducen los costos operativos, como por ejemplo el tema de mantenimiento de una oficina o renta de espacios que definitivamente pues no generaban tanto valor, pero que eran parte de los costos fijos. Y finalmente, como te decía, empresas como por ejemplo Shopify en su momento lanzó programas o promociones para estas empresas que querían lanzar o tener su tienda en línea de 3 meses gratis dentro de la plataforma, justamente para ayudarlas a hacer su tienda en línea. Entonces, hoy es el momento de hacer el salto. No importa si eres business to business, no importa si eres business to customer, si todavía no lo has hecho o entrado en todo el tema digital, este es el momento porque realmente ya no hay una vuelta atrás. O sea, el consumidor ya hoy por hoy está haciendo su súper a través de plataformas como Corner Shop o plataformas como Rapid o Didi. Y ya se acostumbró y sabe que ya no tiene que invertirle 1 hora y media de su domingo a ir a buscar el súper cuando perfectamente ya lo puede hacer desde su casa. Entonces, si vemos esa perspectiva, el consumidor, si bien es cierto, puede estar un poquito más reacio o preocupado porque definitivamente el nivel de incertidumbre todavía es alto. No sabemos si van a haber repuntes, no sabemos si van a haber otro tipo de casos o adecuaciones económicas. Realmente cada gobierno está reaccionando de la mejor manera que puede, pero de acuerdo a eso, el consumidor está tomando previsiones y sabe que no puede consumir al mismo nivel que antes porque no sabe qué va a pasar o si se queda sin trabajo, qué otros tipos de trabajo puede conseguir en el corto o mediano plazo. Entonces, sí es momento para revisar tu modelo de negocio y optimizarlo y hacerlo mucho más simple, porque justamente para eso vamos. Precisamente sobre eso está una pregunta que acaban de hacer, es ¿cuántas personas son las ideales mínimo para llevar a cabo todo este proceso del que nos hablabas? Pues mira, depende del tamaño de la empresa. Y te voy a decir, por ejemplo, y voy a dar el caso exagerado, por ejemplo, de Telmex o Telcel, mejor Telcel. Entonces, imagínense que ustedes son Telcel y su empresa lo que quieres es, le quieres contratar o quieres adquirir clientes corporativos. Entonces, estamos hablando de que voy a tirar un número al aire porque no sé cuántas, ahorita no tengo el número exacto de cuántas empresas existen hoy en México, ni cuántas son pymes, ni cuántas son dentro del top 10 de empresas en México. No tengo malamente esa estadística, pero ¿qué sucede? Si, por ejemplo, Telcel dice, bueno,
voy a inventarme, de 50,000 empresas en México que me interesa, que forman parte de las medianas y grandes empresas, yo necesito una fuerza de ventas para captar esos contactos. Obviamente, de acuerdo a eso, necesitamos revisar cuántas personas, por ejemplo, van a darle seguimiento a una llamada o cuántas personas necesitamos para dar la revisión, por ejemplo, de los prospectos, cualificarlos o procesos de automatización que se pueden generar en este caso. Entonces, ¿a qué voy con esto? No es un tanto el número de personas, sino las acciones que tienes que realizar. Porque me voy a ir al caso extremo, imagínense, vamos otra vez a Telcel. Tú puedes automatizar el tema de una llamada, bueno, no videollamadas, no, llamadas, el seguimiento, un correo electrónico, que el usuario se registre en una landing page, y para eso tal vez lo hicieron 3 personas a lo máximo. Pero hay unas herramientas que te permiten hacer esas automatizaciones. Pero si para esas herramientas pues necesitas invertir, y obviamente invertir en el presupuesto de estas más invertir en la publicidad de estas. Pero si, por ejemplo, eres una empresa pequeña que hoy por hoy no puede hacer eso y que tiene que ir llamada por llamada, vas a requerir otro tipo de acción. Entonces, depende del tamaño de la empresa, depende del mercado objetivo al que quieras llegar, depende del servicio y de acuerdo a la estrategia que va a realizar, entendiendo justamente los 3 puntos anteriores. Entonces, no te puedo decir una cantidad exacta porque depende muy bien de las acciones que va a realizar, del mercado y del producto que vas a vender. Y de acuerdo a eso, pues es una estrategia. Sí, fíjate que ahí, por ser bueno, nosotros un grupo enfocado a los community managers, hay diversos tipos de communities, ¿no? Con diferentes características dentro del grupo. Está el community manager que trabaja, pues, de manera freelance, ¿verdad? Y que su forma de trabajo tiene ciertas características. Están aquellos que posiblemente trabajan con otros freelance que le asisten en ciertas actividades, por ejemplo, diseño gráfico, video, etcétera, ¿no? Y también están los community managers que ya trabajan dentro de una agencia y que a lo mejor lo que requieren pues es seguir profesionalizándose dentro de esta área, ¿no? Entonces, como tú bien lo comentas, pues ahora sí que depende en qué situación se encuentre el community manager como para llevar una estrategia B2B, ¿verdad? ¿Qué tan compleja es la empresa a la que le tiene que llevar esa estrategia, ¿verdad? O la campaña que tiene que implementar. Entonces, yo creo que también eso te lo va dando la experiencia, ¿no? El decir, bueno, esta empresa que me está pidiendo el servicio de hacerle una campaña B2B, pues tiene estas características, pues voy a requerir pues tanta gente. Entonces, a lo mejor yo como freelance solito no la puedo llevar, o sí la puedo llevar porque no es tan grande, y aparte sus clientes no son muchos, ¿verdad? A nivel empresarial no son muchos sus clientes, etcétera. Como tú dices, bueno, ahí hay que pues analizar todos esos factores, ¿verdad? Por eso no hay una respuesta así exacta de con 5 personas la haces en un equipo, ¿verdad? De hecho, fíjate que qué bueno que tocaste el tema porque una de las cosas, y yo entiendo que cuando son community managers de freelance, pues malamente, pues los pobres tienen que hacer de todo. ¿Y a qué me refiero con esto? A veces hay community managers que hacen diseño, hacen campañas, hacen copy, certifican, es decir, contestan mensajes, también a la estrategia. Y realmente ahí hablé de 5 puestos diferentes. O sea, un diseñador estudió diseño, tiene una licenciatura en diseño, te hace una propuesta visual que comunique realmente lo que el copy se imaginó de lo que el estratega pensó que necesitamos comunicar. Entonces, muchas veces cuando son freelancers, hacen de todo y realmente cuando haces de todo, no todo te va a salir bien. Oye, va a llegar un punto como justamente ahorita que te supera la operación y ahí es donde tienes que buscar más gente o buscar personas que te ayuden. Realmente en una agencia siempre hay puestos claves como por ejemplo el copy que va a ser el copy de lo que se va a escribir, ya sea por ejemplo en una campaña de email o en una publicación en redes sociales o dentro, por ejemplo, de un anuncio, el community manager, que es estar justamente atendiendo a la comunidad, de interactuar, ver mensajes, ver justamente ir a otras páginas y comentar, y no solamente hacer una publicación, sino más proactivo, porque al final del día lo que buscamos en esto no es nada más publicar, sino interactuar.
Luego viene la persona encargada de campañas, que tú sabes que, o sea, para hacer campañas y hacerlas bien, no es como que publicas y ya, no. Hay que hacer un buen análisis previo. Ya cuando te metes en la herramienta, porque ya hiciste el análisis de a quién vas a llegar y qué tipo de segmento vas a buscar. Y ya nada más configuras con los intereses, bueno, por ejemplo, en el caso de Facebook, o igual con bases de datos que subes o analices con el tema, con tráfico a través del pixel, con remarketing. Y entonces, la herramienta en sí nada más es darle clic, pero previamente tuviste que haber hecho un análisis, revisar si copy te pasó un buen copy, revisar si diseño te pasó un buen diseño y configurarlo y estarlo optimizando. Y luego realmente tiene que haber una persona que revisa todo, es decir, si los contenidos están bien, si no hay faltas de ortografía, si está de acuerdo a una estrategia, si copy hizo bien su trabajo, si diseño hizo bien una imagen de acuerdo a lo que el copy se imaginó, y estar programando, revisando o atendiendo a la persona que hace los mensajes. Entonces, desde ahí yo te estoy dando como 5 puestos que hay dentro de una agencia que realmente hacen que las cosas funcionen. Porque acuérdense una cosa, la clave de todo es el enfoque. Si tú estás queriendo manejar varias bolitas al mismo tiempo, alguna se te puede caer o no va a funcionar al 100. Entonces, en una agencia típica es eso, pero yo sé que muchas veces hay community managers, como decías, que son freelance y van poco a poco. Aquí nada más, yo los que son freelance siempre les digo algo, piensen siempre qué es lo que más les gusta, qué es lo que más les funciona, qué es lo que hacen, que podrían pasar haciendo aún cuando tengas sueño, cuando tengas hambre. Y estoy exagerando, pero, o sea, aquello que se te da por pasión. O sea, hay community managers que me dicen, Delia, es que a mí me encanta más escribir copies para email marketing, o a mí me gusta más escribir copies para páginas web, porque es diferente, no es lo mismo. Y te das cuenta que de acuerdo a eso te vas especializando. Y ese es el copy. Lo mismo hay gente que dice, me gusta más hacer campañas, o hay gente que me gusta más, ¿sabes qué? Me gusta más interactuar con la gente, o hacer estrategias. Entonces, en la parte digital, la gran ventaja es eso, te puedes especializar y de acuerdo a eso ir creciendo, ya sea dentro de una organización o, por ejemplo, dentro de una agencia. O finalmente, si eres un community manager freelance, pues poner tu agencia y tú date cuenta primero qué es lo que mejor hace. Y lo que mejor haces y de acuerdo a eso vas atrayendo a todo el equipo que quieras tener dentro de tu propia agencia. Excelente. Eh, todo ese proceso que tiene que pasar el community manager, como muy bien lo comentas, ¿no? Este, el proceso del community manager freelance, el que tiene que contratar y que a lo mejor también, ciertamente, como tú dices, a la hora de ejecutar, pues a lo mejor puede ser complicado, ¿no? Que una sola persona lo haga. Pero a lo mejor sí debe de conocer un poco, ¿no? Para saber, pues, qué pedirle al copy, qué pedirle al que le hace el diseño, etcétera. La verdad es que es un mundo y en el grupo de Community Managers lo que hemos tratado de hacer es ir tratando todos estos temas como el que nos acabas de presentar hoy, la verdad, muy, muy interesante del punto de vista en el que tú lo abordas, pues para que tengan ese conocimiento general y el objetivo que tenemos en el grupo es profesionalizar la actividad, profesionalizar el medio de los community managers y creo que tú con esta charla de hoy le has aportado mucho, la verdad, muy, muy, muy profesional y muy interesante lo que nos acabas de presentar hoy. No sé si gustas agregar algo más, aparte bueno, decirnos los servicios que pueden encontrar también en tu agencia. Claro que sí. Bueno, me pueden encontrar, ya saben, por mis redes sociales. Búsquenme como @deliamalta en Facebook, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn. Todas están con @deliamalta. Y de igual manera en Onyx Social, @Onyx Social, en todas las plataformas. En el caso de servicios, nosotros hacemos estrategias digitales justamente para 3 objetivos claves, que son posicionamiento web, generación de lead cualificados y automatización de procesos a través de herramientas digitales. Y la verdad es que con el tema de posicionamiento web, lo que hacemos utilizamos, por ejemplo, no sé, si las empresas requieren desarrollos de sitios, campañas de email marketing o en este caso campañas también de Google Ads, así como también toda la parte de redes sociales con la parte de generación de posicionamiento de marca y también para la generación, por ejemplo, de prospectos cualificados. Y en la parte de automatización de procesos, nosotros vemos toda la parte de configuraciones, como por ejemplo funnels de venta y configuración de bots para la parte de automatización de respuestas. Entonces, todo depende muy bien qué es lo que va a requerir el cliente. Y en el caso, por ejemplo, de los business to business, yo siempre les digo, son 2 objetivos claros. O quieres posicionar tu marca
sabes muy bien que a través de medios digitales o específicamente, por ejemplo, a través de redes sociales, no vas a vender un producto, pues buscas posicionamiento de marca o quieres también generar prospectos cualificados, que en este caso, por ejemplo, se utilizan ya sea herramientas como Google Ads o herramientas como email marketing o, por ejemplo, campañas en redes sociales como fuimos los que vimos ahorita. Entonces, con esos dos objetivos claros, yo siempre le pregunto al cliente, ¿qué quieres? Y de acuerdo a eso, pues se le hace su estrategia y se determina qué herramientas utilizar pensando muy bien quién es su mercado meta y cuál es el producto o el servicio. Y pues básicamente eso, como les digo, me pueden encontrar en mis redes sociales, pueden ir a mi sitio www.elementor.com y el sitio de la agencia es onyxsocialmedia.com. Bueno, muchas gracias, Delia, por esta participación tan enriquecedora para la actividad de los Community Managers. Y les recordamos a todas las personas que esta transmisión va a quedar grabada. Ahorita se hizo la transmisión dentro de la página de Community Managers Profesionales de México, pero la grabación va a quedar en nuestro nuevo grupo de Community Managers. Recuerden que estamos haciendo la transición del anterior grupo a nuestro nuevo grupo de Facebook para que vayan, pidan su ingreso y ahí puedan acceder tanto a esta grabación como a todas las anteriores de las transmisiones que hemos estado haciendo. Así que ahí hay temas muy interesantes para que ustedes puedan ir profesionalizando su actividad. Pues nuevamente, gracias Delia por todo esto que nos compartiste el día de hoy. Fue un verdadero gusto estar en esta tarde contigo. Gracias a ustedes por la invitación y nos vemos luego para los próximos live que van a estar organizando. Excelente. Bueno, nos vemos el próximo miércoles en punto de la 1 con otro tema muy interesante acerca de la actividad de Community Managers. Mi nombre es Alberto Pérez Lucio, uno de los administradores del grupo Community Managers Profesionales de México y director general de la agencia digital Social Media Fácil. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye.